Fórmula turística. Ya está con nosotros, puntual a la cita, Pepe Alemán y la fórmula turística. Querido amigo, qué gusto verte aquí de nuevo. Muchas gracias, Lili. Para mí también es un gusto estar contigo y saludar a toda la familia de Radio Fórmula Morelos. Nosotros encantados, te extrañábamos ya y sobre todo también a las recomendaciones, Pepe. Adelante. Pues mira, con mucha pena, pero aquí estoy. La verdad es que a veces cuando uno viaja hay zonas donde no hay mucha señal y se complica, pero bueno, vamos con toda la actitud y quiero compartirles que esta semana estuve en un lugar, Lili, verdaderamente padrísimo, apacible, hermoso, con una tranquilidad, una paz y acompañado por el canto de las aves, que se te antojaba sentarte ahí a leer todo un libro en esas arboladas hermosas y en un espacio tan especial. Y estamos hablando de el Museo de la Revolución del Sur. Este lugar fue el cuartel de Emiliano Zapata y hoy es un lugar que está verdaderamente y dignamente cuidado, tiene una exposición muy bonita, de verdad se antoja pasar muchas horas ahí. Pero además es muy interesante conocer, por ejemplo, las prendas que usó el generalísimo Emiliano Zapata el día de su muerte. Ahí están pues los calzoncillos, el pantalón, pues todavía manchados de sangre, lo que a través de los estudios pues, hace demostrar que efectivamente eran de él y que efectivamente falleció, porque ya ves que también se crean muchas historias y muchos mitos, pero no, estos objetos demuestran que efectivamente fue él quien fue acribillado. Quiero compartirte, Lili, que este lugar estuvo a cargo del arquitecto Ricardo Zúñiga. Fue él quien contactó a Josefa Espejo, viuda del general, y quien le solicitó las prendas. Y no solamente le proporcionó la indumentaria que él llevaba, como su rifle, por ejemplo, sino también algunos objetos personales, algunas barajas, bueno, incluso objetos personales de ella y de la familia, también los dio en resguardo. Primero los prestó para una exposición y con el paso del tiempo pues decidió la familia dejarlos bajo resguardo del museo y de este lugar. Es un lugar, bueno, ella por ejemplo prestó un rebozo, un alajero, también un juego de tazas y las barajas y las banderillas, una sinfonola que es la que escuchaba, con la que escuchaba música el general Zapata, y todos estos artículos son parte de la colección. La verdad es que es un museo, bueno, además, la forma, a mí me encantó mucho, ya sabes que yo soy visual, la forma como está instalada la museografía es muy exquisita. Los colores que usaron en el edificio a mí me gustaron mucho, es un azul con el típico color ladrillo de las haciendas de aquella época. Pues lo hace en un lugar muy bonito. Al centro es como las típicas haciendas, que hay como una plaza o un gran patio y alrededor están las habitaciones con grandes pasillos. Bueno, pues para el museo pusieron al centro una escultura a tamaño natural del general Zapata y luce muchísimo. En la parte de atrás están lo que eran las caballerizas, pero que también en aquella época servía para acuñar sus propias monedas, porque en aquel momento de la revolución, bueno, se crearon su propio sistema de comercialización económica y acuñaron sus propias monedas. Entonces todavía hay parte de este lugar, insisto, lo que eran las caballerizas y esta hacienda era una hacienda azucarera, entonces ahí hay un trapiche donde se molía la caña y donde se trataba el arroz. Para poder trabajar el arroz se requería de mucha agua, Lili. Entonces todavía están parte de los acueductos o el sistema hídrico que utilizaban en aquella época. Es muy interesante ver cómo ellos resolvían la vida cotidiana y cómo es que Morelos logró ser uno de los principales productores de arroz y de caña a través de sus sistemas del agua, vaya. Entonces es un lugar bonito,
Es un lugar muy apacible, Lili. De verdad se antoja estar horas y horas ahí. Es muy bonito ver cómo los trabajadores del lugar lo cuidan con tanto amor, con tanto gusto. De verdad lo tratan como si fuera su propia casa. Y bueno, el director del museo, tú lo ves, es un hombre muy sencillo, siempre vistiendo, o la gran mayoría de veces cuando lo he visto, vistiendo, por ejemplo, huarache, que se usaba en aquella época. Un hombre muy sencillo, pero cuando te sientas a platicar con él, verdaderamente te deja con el ojo cuadrado, válgame la expresión, porque el hombre conoce y sabe muchísimo del lugar, de la historia de Tlaltizapán, de Morelos, pero además tiene muchísimas anécdotas de este lugar. Desde que hay alguna niña que vaga por el lugar o algunos espíritus, hay quien dice que todavía el espíritu del general va y ahí los visita, porque hay quien todavía va y hace ofrendas de flores, platica con él. Nos platica, por ejemplo, de un hombre ya de edad avanzada que se sentaba siempre en la misma banca con un libro y pasaba ahí 3 o hasta 4 horas leyendo. Wow. O sea, hay algunos personajes del lugar, de Tlaltizapán y lugares aledaños, que van a disfrutar de este lugar. Por eso es que yo los invito que aunque vivamos en Cuernavaca o vivamos en Azochiapan o vivamos en Tetela del Volcán, nos acerquemos a Tlaltizapán a disfrutar y a conocer la historia de este cuartel. Y además del ex cuartel, además de todas sus historias, pues bueno, vale la pena después también darse una vueltecita al mausoleo que construyó el general Emiliano Zapata para que él fuera depositado ahí sus restos. Desafortunadamente no llegaron, porque recordemos que en el momento en que lo acribillan, su cuerpo es expuesto, pero además no permitieron que se cumpliera su voluntad, porque pues en ese momento para quienes lo asesinaron pues era un personaje non grato, ¿no? Ladrón. Su trofeo, ¿no? Sí, era su trofeo, entonces no habría que cumplir su voluntad. Entonces el mausoleo ahí está, en el templo del lugar. Recordemos que en aquella época el templo era el lugar más importante de los lugareños. Entonces, el que esté afuera de la iglesia o en parte en el atrio es muy significativo. Recientemente descubrieron algunos restos de personas que combatieron con él y los pusieron en el mausoleo, pero propiamente las del general Zapata nunca llegaron ahí. Entonces vale la pena conocer este lugar que bueno, está siendo restaurado por el INAH, está quedando muy bonito, pero es muy interesante conocer la capilla donde está la imagen del Señor del Pueblo. A mí me dio mucho gusto ver gente ahí orando, gente con un fervor religioso muy fuerte, pero además que te hace sentir como si fuera el general Zapata quien estuviera ahí, porque dicen que era un hombre verdaderamente religioso. Ojo, era pagano, era mundano. Cuentan las historias que él dormía en un petate, pero que en la madrugada de pronto se cambiaba de lugar y amanecía pues con distintas mujeres, ¿no? Lo digo con mucho respeto a la memoria de la viuda, pero bueno, también era travieso. Sin embargo, también era un hombre muy religioso. Y entonces vale la pena conocer, ir a visitar al Señor del Pueblo y imaginar cómo el general Zapata siempre antes de empezar una batalla ofrecía la batalla y se ponía en manos de esta imagen. Entonces, un hombre aguerrido, un hombre travieso, pero también muy religioso. Un hombre que creía profundamente en los valores y profundamente en defender las ideas. Por eso en el museo hay una frase que a mí me impresionó mucho, me impactó, que está en la entrada y dice: quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. ¿Qué tal? Muy fuerte frase, ¿eh? Vale la pena visitarlo, nos invita a la reflexión, nos invita a conocer la historia, pero además nos invita a disfrutar de la belleza del lugar, del clima de Morelos y del canto de sus aves. Perdón que insista tanto con esto, pero me impresionó muchísimo y es hermoso poner todos los sentidos
en un espacio tan especial. Pepe me mostró algunas fotos. Debo confesar que no he ido al cuartel del general Emiliano Zapata y bueno, seguramente será una de las rutas a seguir y atendiendo la invitación que nos hace para este fin de semana Pepe Alemán. Amigo, como siempre, muchísimas gracias. Nos dejas desde luego tarea para hacernos nómadas y visitar este espacio. Lili, yo me siento mucho más agradecido con ustedes por el privilegio de su tiempo. Nosotros más, Pepe, por tu visita, por la recomendación y por supuesto, como tú dices, el tiempo es lo más valioso que puede dar una persona. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ti y a toda la familia de Radio Fórmula.